les dijeron a los discípulos: vuestro maestro, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es tan perversa la naturaleza del ser humano, y es tan profunda la ceguera del pecado, porque el pecado ciega, que el Señor Jesucristo, haciendo algo correcto, los fariseos lo critican, lo señalan y le dicen a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, hay dos posibilidades al oír esto Jesús. Uno, que lo que estaban haciendo los fariseos era usar a los discípulos como un mero pretexto para que el Señor Jesucristo oyera. Es decir, a esto nosotros le llamamos echar habladas, ¿verdad? Es decir, no le dicen de frente a una persona algo, sino que se la dicen a otra para que aquella a quien va dirigido lo escuche. Esa es una posibilidad. Pero la otra es más grandiosa y gloriosa. Se los dijeron sin que el Señor Jesucristo pudiera escuchar, pero siendo Él Dios, los oyó. Porque no hay nada oculto para Cristo que no haya de ser manifestado. Y debiéramos de temer porque el Señor Jesucristo los oyó. Y es muy probable que no querían que Él los escuchara. Yo pienso que lo que querían era dañar a los discípulos, afectar a los discípulos, derribar a los discípulos, desanimar a los discípulos, afectar a los discípulos. A todas luces los fariseos, ¿verdad?, están siendo hipócritas, están siendo venenosos, tienen un mal corazón. No, ellos no quieren arreglar nada ni llegar al Señor. No lo quieren, no es cierto. Quieren dañar al Señor Jesucristo. Bueno, entonces van con los discípulos. Y allá el Señor y por acá, y le dicen: oigan, ¿por qué su maestro es así? Véanlo, cómo se atreve a comer con los publicanos, con los pecadores. ¿Cómo es posible que Él, su maestro, haga estas cosas? Quizás los discípulos iban a decir y preguntarse: bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿O en qué está mal? ¿O pues qué pasó? Pero cuando el Señor los escuchó, no hay nada que no haya de salir a la luz. No hay nada que no se haya de manifestar. Porque el Señor Jesucristo lo ve, lo oye, lo siente. Bueno, y les explicó: los sanos no tienen necesidad de médico. Les enseñó. Los fariseos de todas maneras no aprendieron nada, hermanos, porque no les importaba aprender. Pero los importantes aquí eran los discípulos, que entendieran y que habían quedado turbados y que decían: ay, ¿por qué de veras sí es cierto? ¿Por qué el Señor está aquí en la casa de los pecadores? Y hubieran cometido un grave error de pensar eso, porque ellos mismos eran pecadores. Pero el Señor les enseñó y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De ahí la ilustración que muchas veces se saca. La iglesia es parecida a un hospital, donde vienen los enfermos a recibir su medicina. Para poder saber la medicina que necesitan, a veces hay que poner un termómetro, hay que medir la presión sanguínea, hay que tomar el pulso, hay que verle los ojos, hay que hacerle pruebas inmediatas de los signos vitales, ¿cierto? No soy médico, ¿verdad? Y lejos esté de mí pretender algo así, pero uno ve que eso es lo que hacen los médicos, y ya luego, si hay algo más, harán análisis y estudios que sean necesarios, y una vez que sepan
van a dar el tratamiento, el medicamento. Bueno, es que sí es algo de nosotros, pues, y aunque todavía no es salva, pero es algo de nosotros. Se me fue rapidísimo, déjenme acuerdo. La hija del hermano Álvaro, la más pequeña, Camila. Se me fue. Bueno, Camila la llevaron al médico porque tenía vómito, diarrea, estaba muy malita, apagada. Cuando llegamos estaba así, apagada totalmente. Y me decían, ella no es así. La llevaron al médico, el médico le examinó, le dio un medicamento y le dijo, ¿sabe qué? Llévela que la soben. Había comido chicle, lo que les conté, se comió el chicle, pero comió un montón de chicle y se empachó. Pero médicamente no existe el empacho, no sé por qué. Ni podía hacer nada, la llevaron, la sobaron, salió el chicle, ya no les comentaré de manera espectacular, pero salió. Y la niña andaba ya normal. Claro, la tuvieron que sobar, presionar los intestinos. A veces el médico tiene que inyectar. Y la inyección, hermano, eso es terrible. A veces son unas cápsulas gigantescas. A veces es un jarabe que sabe horrible. Ahí le quieren poner sabor a cereza, pero es como el pañal que le echan talco y huele horrible. Sabe mal. Pero el Señor Jesucristo explica y dice, la iglesia es para enfermos. Y los discípulos de Cristo son enfermos que necesitan su medicina. Y a veces la medicina sabe feo. Y les enseñó y ellos dijeron, sí, cierto. ¿Por qué no van los que sanan en los templos? ¿Por qué no van a la Clínica 20? ¿Por qué no van al Hospital General? Y les echan una mano allá a tanto enfermo, tanto necesitado. ¿Por qué quieren que les lleven los enfermos a sus lugares? Cristo iba a buscar a los enfermos. Y no se le fue uno solo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos estos habladores dicen, no, es que no tienes fe? No, es que no oraste como debieras. Digo esto, hermanos, porque efectivamente el Señor Jesucristo es nuestro maestro. Él es vuestro maestro. Y aunque ellos lo decían en son de burla y de crítica y de maldad, nosotros lo aceptamos como algo glorioso, como algo honroso, como algo tremendo. Cristo es nuestro maestro. Así es. Cristo es nuestro maestro. Pero de entre todas las preguntas que uno se puede hacer ante esta verdad, yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Cristo es nuestro maestro? Y hay varias razones en la Biblia que nos enseñan por qué Cristo es y debiera de ser nuestro maestro. Antes de pasar a orar y de señalar los puntos, debo de decir que en este mundo hay muchos maestros y que con tristeza los cristianos aprenden de estos maestros, malos maestros. El mundo es un muy mal maestro. El mundo enseña cosas. El mundo enseña cómo divertirse. El mundo enseña cómo gozarse. El mundo enseña cómo disfrutar de la vida y entre comillas. El mundo enseña cómo debe de ser un noviazgo. El mundo enseña cómo debe de ser un matrimonio. El mundo enseña cómo debe de ser un trabajador. El mundo enseña cómo hay que hacerse de dinero. ¿Sabe cómo enseña este mundo que hay que hacerse de dinero? El que no tranza no avanza. Este mundo enseña que lo más importante es el dinero. Y dice, con dinero baila el perro. Así dice el mundo, hermano. Y de muchas otras maneras. Pero Cristo no enseña eso. Y lo que es triste es que los cristianos hoy en día estén aprendiendo de ese maestro que es el mundo y no de Cristo. Satanás también enseña cosas. ¿Sabe qué enseña Satanás? Satanás enseña lo siguiente: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo.
¿Y qué te puede pasar? No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¡Ay! Son unos exagerados. ¡Ay! Son unos fanáticos. Eso enseña el diablo. Y lo triste es que los cristianos estén aprendiendo esas cosas y hayan abierto sus oídos y su corazón al mundo, al diablo y a nuestra propia carne. La naturaleza pecaminosa es la que nos enseñó a robar, es la que nos enseñó a mentir, es la que nos enseñó a pelear, es la que nos enseñó a hacer las cosas que hace un pecador. Pero no debiéramos de aprender de ellos, no debiéramos aprender del mundo, no debiéramos de aprender de Satanás y sus demonios, no debiéramos de aprender de nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo debiera de ser nuestro maestro. ¿Y saben por qué? En unos instantes más les voy a enseñar por qué. Vamos a orar. Padre, te ruego que la predicación no se desvíe del propósito de exaltar, de alabar, de adorar y de presentar a Cristo como el maestro que nuestra vida necesita. Que no se desvíe, Señor, ni en la mente del predicador, ni en la mente de los que escuchan la predicación. Que no nos desviemos ni en el corazón del predicador, ni en el corazón de los que escuchan la predicación, para que podamos volver a ser esos discípulos que aprenden de Cristo las cosas y no discípulos que creen que sabemos las cosas. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El más grande obstáculo para aprender es el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo debemos de hacer algo con todo lo que sabemos, y es desecharlo. Si alguno quiere llegar a ser sabio, hágase como primeramente ignorante, para que pueda llegar a ser sabio. Miren, hermanos, Dios quiere que seamos sabios. Anhelamos en la iglesia jóvenes sabios. Anhelamos en la iglesia hermanos sabios, hermanas sabias. Y si a veces dicen algo que no es sabio, para eso hay que llamar la atención y decir: lo que usted está diciendo no es sabio. Y a veces esa medicina duele. A veces esa medicina hasta ofende. Pero no es la intención. La intención, hermanos, es que todos en la iglesia seamos sabios. Yo deseo ser sabio. Yo le pido a Dios sabiduría, como todos aquí. Sabiduría para enfrentar las cosas, sabiduría para saber cómo hacerlas, sabiduría. Y esa sabiduría está en Cristo, hermanos. El problema es que llega un momento, y ha llegado a nuestra iglesia, en la cual se trata de enseñar algo y no se quiere aprender. Ya hay que rebatir, ya hay que discutir, hay que aprender. Hay que aprender. ¿En qué momento nosotros dejamos de ser capaces de aprender? ¿En qué momento sucedió en que el que está aprendiendo quiere enseñar? En el momento en el cual los corazones se llenaron de orgullo y de arrogancia y de soberbia, hermano. Estamos viendo en la clase ministerial cuán profunda es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tratamos de entrar a la tercera capa de profundidad de la palabra de Dios, el 75% no pudo. Y entonces, ante esta realidad debemos de traer nuevamente, de reconocer, de nuevamente traer a nuestro corazón humildad y llegar a la iglesia y decir: Señor, enséñame tu palabra. Y usted abra la Biblia y escuche lo que el predicador dice y lo compare con la escritura y vaya a su casa y lo medite y diga: sí es cierto lo que se nos enseñó. Sí está en la Biblia, sí es una verdad bíblica, sí es un principio bíblico y yo lo voy a aprender y a vivir.
Pero si lo que no, el predicador dijo no está en la Biblia, usted entonces tendrá todo el derecho y responsabilidad de decir: pastor, eso no lo dice la Biblia. Vuestro maestro, Cristo es nuestro maestro. ¿Y sabe por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos quien nos enseñe. Necesitamos quien nos enseñe. El Señor Jesucristo en el versículo 12 dice: al oír esto Jesús les dijo, les enseñó. Porque sus discípulos se quedaron así de: ¿y ahora qué decimos? ¿Y ahora cómo contestamos? Estos fariseos son muy astutos, son muy sabios. Y el Señor Jesucristo les enseñó. ¿Por qué el Señor Jesucristo es nuestro maestro? Porque lo necesitamos. Necesitamos que Cristo nos enseñe a ser hijos. Necesitamos que Cristo nos enseñe a ser padres, a ser madres, a ser trabajadores, a ser buenos ciudadanos, a ser honorables, a ser responsables. Necesitamos que Cristo nos enseñe la verdad. Necesitamos que Cristo nos diga lo que es bueno y lo que es malo, porque no sabemos distinguir a veces nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. Necesitamos un maestro que nos diga cuando estamos mal. Necesitamos un maestro que nos diga cuando estamos bien. Necesitamos un maestro que nos enseñe, y ese maestro es Cristo. Por eso les digo que Cristo es nuestro maestro, porque lo necesitamos. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiese enseñado cómo vivir el matrimonio? ¿Qué sería de nosotros, los que fuimos salvos en nuestra juventud, si Cristo no nos hubiera enseñado que la primera persona a la que una debe de besar es su esposa, es su esposo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Deje usted ya la fornicación, deje usted ya el adulterio, deje ya usted casarse a los 15, 16, 17 años. Necesitamos quien nos enseñe. Lo necesitamos. Tú, intermedio que estás aquí, necesitas que Cristo te enseñe a ser una buena hija, a ser un buen hijo, a ser un buen estudiante. Necesitas que Cristo te enseñe a vivir la vida y que te enseñe lo que es bueno y lo que es malo, porque este mundo no tiene la menor idea de lo que es bueno y lo que es malo. Aún el mundo dice: oye, el cigarro te va a matar, es malo. Y aún así las empresas más poderosas de este planeta son las tabacaleras. Necesitamos a Cristo como nuestro maestro. Y debemos de ir a Él y decirle: Señor, enséñame a ser un buen padre, porque yo la verdad llevo un desastre de aquí. Antes de que te cases y antes de que tengas hijos, tú lo sabes, Cristo te ha enseñado lo que debes de hacer. Aún en una celebración de 15 años, Cristo enseñó en su palabra que tu responsabilidad suprema en la educación de tus hijos es enseñarles a obedecer. Todo lo que tú hagas, toda la disciplina, todos los esfuerzos, todo debe de ir encaminado a un punto central: que los hijos obedezcan. Que los hijos obedezcan. Que los hijos obedezcan. Necesitamos un maestro en la vida. Yo no sé si les gusta leer el periódico, pero cuando uno lee columnas, en estas fechas aparece allí el columnista que recuerda al maestro que le cambió su vida, el maestro que le hizo amar la historia, el maestro que le hizo amar la filosofía, el maestro que le hizo amar las matemáticas, el maestro que le hizo amar la política. Yo aborrecía la historia hasta que llegué a la preparatoria. Y una maestra nos dijo: la historia es un gran chisme y déjense los cuento. Y cuando oí a esta maestra enseñar la historia, a partir de ese momento yo la amé, la historia. Amo la historia, me interesa la historia, quiero saber de la historia. Por eso mi canal favorito es el History Channel.
Lo necesitamos. Necesitamos un maestro que nos haga amar la Biblia. Necesitamos un maestro que nos haga amar el bien. Necesitamos un maestro que nos enseñe a ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, que nos enseñe todo lo que está mal en nuestro carácter, que nos enseñe todo lo que está podrido en nuestro corazón. Y mientras no tengamos a Cristo como maestro, las vidas van a ir de mal en peor y de peor en peor. ¿Por qué Cristo es nuestro maestro? Porque lo necesitamos. Número 2, vaya conmigo a Mateo 10:24. No nos vamos a mover de Mateo. Todas las citas están en Mateo. Y en este caso, 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hay quienes dicen, en una falsa humildad, es que todos podemos aprender de todos. Yo le pregunto, ¿qué podríamos nosotros aprender de un nini? Ni estudia ni trabaja, ¿qué aprendemos de él? ¿Qué podemos aprender de él? No, es que debemos aprender a no ser como él. No, no somos como él. Por eso le digo que es una falsa humildad, una falsa modestia, andar diciendo, es que todos vamos a aprender de todos. Y no es cierto. La Biblia dice que el alumno no es más que su maestro. Por eso cuando el alumno se pone de sabroso a querer enseñar, hay un celo en el maestro que dice, momento, mi queridísimo alumno, bíblicamente estás pero si bien mal. No quiere decir, hermanos, que ustedes no puedan llegar a aprender más, ni puedan llegar a saber más, pero mientras tengan un maestro, no van a ser nunca más que el maestro. Y eso es humildad. El más grande obstáculo para aprender es el orgullo, ya se lo dije, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Pero esto nos demuestra, hermanos, que Cristo es nuestro maestro porque puede serlo. Porque Cristo puede ser nuestro maestro. ¿Sabe por qué en las escuelas públicas no se aprende inglés? ¿Sabe por qué usted el programa de educación pública de inglés es un fracaso? En lo general habrá sus excepciones y sus particularidades. Pero ¿sabe por qué es un fracaso? Porque los maestros que enseñan inglés no saben inglés. No saben inglés. No saben. ¿Sabe por qué el hermano que pase detrás del púlpito a predicar algo y los hermanos quedan todos inconformes y dicen, yo no entendí nada? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no saben lo que están enseñando. Nunca enseñes lo que no sabes. Yo no te digo que no te prepares y que aprendas y que un momento en que tú digas, ahora sí, ya entendí, ya sé esto, entonces enséñalo. Cristo puede ser nuestro maestro porque sabe las cosas, hermanos. Él es nuestro maestro porque puede serlo. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él lo entiende todo. Él lo percibe todo. No hay nada que nosotros podamos enseñarle al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos puede enseñar a nosotros todo. Todo, hermano. Todo. Por eso es nuestro maestro. Y debiera de ser tu maestro. Porque puede serlo. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y aquí te va una gran verdad también teológica, porque todo lo experimentó. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo aprendió obediencia, porque humanamente eso no lo sabía. Y su padre le dijo, vas a morir en la cruz, y el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte.
y experimentó la traición, y experimentó el abandono, y experimentó el sufrimiento físico, y experimentó todo lo que el ser humano podría haber experimentado. Por eso Él puede ser nuestro maestro, porque además nos entiende. Sabe que somos carne. El Señor Jesucristo experimentó la tentación de Satanás directamente de Él y la soportó. Y Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que duele un latigazo en la espalda. Él sabe lo que duele una injusticia. Por eso Él puede ser nuestro maestro. Porque Él lo sabe todo y te entiende perfectamente. A ti y a mí. Sabe que cuando el cristiano dice, es que no pude soportar la tentación, el Señor Jesucristo sabe que miente. Él lo sabe y te va a decir, mentiroso, pecaste porque quisiste, no porque no hayas soportado la tentación, porque Dios siempre da una salida a la tentación. Amén. Amén, hermanos. No hay nada de que, no, es que la tentación estuvo bien fuerte. Échate a correr. Échate a correr. Échate a correr. Ahí está la puerta, la ventana, la calle, la avenida, lo que tú quieras, el hoyo en la pared, pero siempre hay una salida. Y sabes, Cristo es nuestro maestro porque puede serlo, porque lo sabe todo, porque lo conoce todo y porque lo ha vivido todo. Él sabe lo que es ser hijo y tener padres pecadores igual que tú. Porque María y José eran pecadores. Tenía 12 años el Señor y José y María se fueron y se les olvidó el Señor Jesús. ¿Se les olvidó? Vámonos. ¿Dónde vendrá Jesús? Ahí ha de venir con un pariente, con un tío. Vámonos. El Señor Jesucristo sabe lo que es la injusticia. Por eso Él puede ser nuestro maestro. Aprende de Él. Aprendamos de Él, hermanos, no del mundo, no de Satanás, no de nuestra carne. Aprendamos de Cristo, porque Él puede serlo, porque lo necesitamos. Número 3, Mateo 19:16. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor Jesucristo puede ser nuestro maestro porque tiene respuestas. Porque tiene respuestas. En una ocasión me acerqué a un sacerdote, era más joven, y yo tenía por ahí algunas dudas de Adán y Eva. No recuerdo bien qué duda era, pero alguna duda por ahí surgió. Y fui al sacerdote ahí de la colonia y me le acerqué y le dije, oiga, tengo una pregunta para usted. Y le hice la pregunta acerca de Adán y Eva. Se me quedó viendo, agarró como una bufanda que trae en el cuello, la agarró, hermano, se la quitó y con ella me dio en la cara una bofetada. ¡Pum! No anden haciendo preguntas. Si yo ya traía pleitos con el catolicismo, a partir de ese instante me volví un retador del catolicismo. Me paraba en medio, me llevaban mis papás y me paraba en medio. Ya me sé esa postura, pues yo la conozco, yo era así. Hínquense, me paraba. Siéntense, me paraba. No me hincaba. Párense, me sentaba. Y la gente me decía, joven, párese. Párese usted si quiere. ¿Sabe por qué? Porque nunca me dieron respuestas. Y el Señor Jesucristo tiene respuestas. ¿Por qué me voy a ir al infierno? Porque eres pecador. ¿Y por qué soy pecador? Porque el pecado entró en Adán y Eva. El pecado te fue heredado y el pecado te fue imputado directamente y eres un pecador y eres contrario al Señor. Y entonces, ¿qué puedo hacer para salvarme? Nada, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo le hago? Cristo te puede salvar y llevar al cielo. Pues yo lo acepto como mi Salvador personal.
Cristo puede ser nuestro maestro porque tiene respuestas. Tiene respuestas, hermanos, para la vida. ¿Y por qué debo de obedecer a mis padres? Porque es justo. ¿Y por qué debo de prepararme? Porque es necesario para la vida. ¿Y por qué la felicidad no está en el dinero? Porque es un engaño. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Y cómo fue que pasó lo del diluvio? ¿Y cómo fue que pasó lo del Mar Rojo? ¿Y cómo fue que Cristo se hizo? Hay respuestas y respuestas y respuestas en Cristo para todas tus preguntas. ¿Y qué? ¿Cómo debo de educar a mis hijos? Y hay respuesta, hermano. ¿Y qué? ¿Por qué me debo de casar? Y hay respuestas, mi hermano. ¿Y qué? Hay respuestas para la vida. Hay respuestas para los problemas en Cristo. Cristo tiene una respuesta para tus problemas. Haz de Cristo tu maestro. Haz de Cristo tu maestro, no este cochino mundo. No hay respuestas en este mundo. No hay respuestas en Satanás, hay engaño. No hay respuestas en la naturaleza pecaminosa, hay mentira. Sé un discípulo de Cristo. Vuelve a ser ese humilde, sencillo discípulo que aprende la palabra de Dios y no que la rebate, y no que la discute, y no que la rechaza, y no que se enoja, y no que haga cualquier otra cosa. Ven al frente cuando Cristo te enseñe algo y toma una decisión en plena humildad, hermano, hermana. Pero haz de Cristo tu maestro. No yo. Yo si a lo más lo que podré ser será un instrumento. Eso es todo. Pero yo te estoy diciendo, haz de Cristo tu maestro. Que sea Él el que te enseñe. Alguien dirá, no, yo ya soy viejo. Hermano, el Señor Jesucristo es eterno. Y nuestra edad, hermanos, es nada, absolutamente nada, ante la grandeza y eternidad del Señor Jesucristo. ¿Qué son 80 años para el Señor Jesucristo? Nada. Él tiene mucho que enseñarle a la gente de 80, de 90, de 100, de 120. Él era maestro de Enoc y tenía más de 300 años de edad. Así que olvídese, hermano, del orgullo, de la arrogancia, porque tiene respuestas para la vida, porque tiene respuestas para los problemas, porque tiene respuestas para la eternidad. Y esas respuestas no las tiene nadie. No hay respuestas para la eternidad en ningún lado. Solamente Cristo las tiene porque Él es Dios. 22:16 de Mateo. Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire qué interesante. Cuando un maestro se está cuidando de no lastimar, de no ofender, de no herir, de no provocar controversias, cuando un maestro se está cuidando de esas cosas, no es un buen maestro. Un buen maestro enseña, es amante de la verdad, enseña la verdad. Y no se anda cuidando de que alguien vaya a salir ofendido, o alguien vaya a salir dolido, o alguien no le vaya a gustar. Y así es el Señor Jesucristo. Él puede ser nuestro maestro porque es veraz. El Señor Jesucristo nunca nos va a mentir. Nunca nos va a mentir. Él siempre nos va a decir la verdad. ¿Saben qué es lo maravilloso de la Biblia? De entre muchas cosas maravillosas, si ustedes van y abren el libro del Corán, Mahoma es un santo perfecto. No se le sabe, ni se quiere que se le sepa nada. Nadie quiere que se le sepan sus adulterios, ni sus homicidios. Y si se dicen esas cosas, los musulmanes se enojan hasta el grado de matar a la gente. Pero yo le voy a decir algo. El Señor Jesucristo nunca ocultó el adulterio de David. El Señor Jesucristo nunca ocultó las perversiones de Sansón. El Señor Jesucristo nunca ocultó la debilidad de Abraham.
la falta de carácter de Aarón. Nunca ocultó la hipocresía de Pedro, ni la negación de Pedro, porque el Señor Jesucristo es veraz. Es un maestro que te va a decir la verdad. Maestro, ¿estoy yo mal o mis padres están mal? Tú estás mal. Tú eres el que estás mal. El Señor Jesucristo siempre nos va a decir la verdad. Tú eres ese hombre. Tú eres el orgulloso. Tú eres el equivocado. A veces uno se llena de duda, hermanos. A veces el pastor se llena en su corazón de duda y dice: Dios, ¿por qué estoy sintiendo esto, mi Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, mi Dios? Y luego Dios dice: por esto, usted confíe. Está bien, Señor. Y voy a seguir predicando. Y hay que aprender del Señor Jesucristo a predicar la verdad, hermanos. No estamos para predicar la mentira, ni hacerle el lingo lilingo a la gente. Ay, no, usted no está tan mal. Estás mal, hermano, cuando estás mal. El Señor Jesucristo puede ser nuestro maestro, porque es veraz. El Señor Jesucristo ama la verdad. El Señor Jesucristo conoce la verdad. El Señor Jesucristo dice la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad, hermanos. Él es la verdad. Pero hay quienes no les gustan esos maestros. Hay a quienes les gustan los maestros mentirosos. No, tú eres un buen alumno. Eres un buen alumno. Y ese 6 para ti es como un 10. Hermano, el 10 es 10. El 10 es 10. ¿Cómo? A veces, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cómo estuvo mi tarea? Es un desastre su tarea, es una vergüenza su tarea. Pues no me desanime. ¿Qué quieres que te diga entonces? La verdad, hermano, la verdad a veces duele. Y yo le voy a dar testimonio que cuando llegué a la salvación, el día que fui salvo, lo primero que el Señor Jesucristo me enseñó era que yo era un vil fracasado. Un despreciable y vil fracasado en toda mi vida. Fracasado como hijo, fracasado como estudiante, fracasado como amigo, fracasado como trabajador, fracasado en toda mi vida. Y como dijo el salmista, fue dura cosa para mí darme cuenta de eso, porque yo pensaba que yo era alguien, yo pensaba que yo era algo. Y lo primero que Cristo me dijo es: tú no eres nadie, tú no eres nada, y además eres un ignorante que no sabe nada. Y dijo el salmista: fue dura cosa para mí. Fue dura cosa para mí. Pero así es la verdad. A veces la verdad, hermanos, es brutal. Eres un irresponsable. Eres un mundano cochino. Eres un ingrato. Y la verdad duele. Eres una chismosa. Eres una grosera que le haces caras a la gente que viene a la iglesia. Y nos pega el Señor duro, recio. Y Él es el maestro porque Él es veraz. Él es veraz. El Señor no se anda ahí con cosas de... Llegó Nicodemo y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro y nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con Él. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera lo saludó. Ni siquiera lo saludó. Ni siquiera le dijo: oye, qué bien que me digas esas cosas, y que tú me digas, Rabí, que, ay, mira, sí, yo vengo de Dios. No. Vamos a lo que vamos. Ni siquiera tengo por qué saludarte. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Puede entrar el hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el Señor le enseña a Nicodemo, un hombre anciano de entre los judíos, le enseña algo que no sabía, porque el Señor Jesucristo es veraz. Si tú vienes a la iglesia esperando recibir una palmada cuando andas mal, estás equivocado, porque el Señor Jesucristo es veraz. Y te voy a decir algo: al Señor Jesucristo le gusta que se conozca la verdad. Sí, ¿para qué le andamos haciendo ahí al espiritual si no lo somos? ¿Para qué le andan haciendo ahí
a lo que no se es. El Señor Jesucristo es veraz. Él es la verdad. Además del camino y de la vida, Él es veraz. Y ama la verdad y odia la mentira y el engaño. Tanto que Él dijo: lo que ustedes hagan a escondidas, yo lo voy a anunciar desde las azoteas. Es veraz. Capítulo 8, versículo 19 de Mateo también. 8:19 de Mateo. Debemos nosotros de hacer de Cristo nuestro Maestro y por tanto nosotros sus discípulos. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me vas a seguir? Sí, Señor. Pues mira, yo no te ofrezco nada, porque no tengo nada. Si tú esperas que yo te dé un cuartito y un trabajito, no, aquí no hay nada. ¿Me vas a seguir? Pero no en la espera de los bienes materiales. Parece ser que no lo siguió. Pero el Señor Jesucristo puede ser nuestro Maestro porque tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones. Las intenciones del Señor para con nosotros son buenas. Son buenas. Hay que contarle una historia leída en el periódico. Un individuo tomó a un chamaquito de 13 años y le dijo: ¿qué haces aquí en la calle? No, pues es que ya no voy a la secundaria, ya no tengo trabajo. Mira, yo te voy a echar la mano, te voy a dar trabajo. ¿Cómo ves? ¿De veras, señor? Sí, yo te quiero ayudar. Bueno, le entramos. ¿De qué se trata? Te voy a enseñar a disparar. Te voy a enseñar a disparar un arma. ¿Ok? Bueno, pues a ver. Y mira, nada más por estarte enseñando, te voy a dar tanto. Oh, pues qué bien. Ahí te van 1,000 pesos para un niño de 13 años. Por estar aprendiendo algo que aparentemente es divertido, disparar una 9 milímetros. Y luego le enseñó más y más y le dijo: muy bien, ahora viene tu graduación, vas a matar a alguien. ¿Cómo ves? Sale, nos lo echamos. Y ahora te voy a dar 5,000 pesos. Pues vénganos. Valió, disparó, lo agarraron, no les pueden hacer nada a los niños, no hay legislación contra los niños. Salió y se convirtió en un sicario del narcotráfico. Pero en una de esas el niño se equivocó y hubo mucho revuelo por ese homicidio. Y el niño amaneció degollado, bueno, de hecho decapitado. ¿Cuáles eran las intenciones de este individuo para con ese niño? Eran malas. Eran malas. Como aquel que te ofrezca dinero por robar autos o por vender droga. Son malas las intenciones. Aquel que te ofrezca algo malo, es obvio que sus intenciones son malas. Y a ese niño le costó la vida tener un maestro así. Yo te digo algo, Cristo tiene buenas intenciones para ti y para mí. Es un buen maestro. Él tiene buenas intenciones. El maestro tiene la intención de que tú seas feliz. El maestro, que es Jesucristo, tiene la intención de que te evites muchos problemas. El Señor Jesucristo tiene la intención de que a ti te vaya bien en tu juventud y en tu matrimonio y en tus estudios y en tu vida. Él es un buen maestro. Pero ¿sabe qué sucede? Que la gente desconfía de Cristo. Ay, ¿por qué no querrá el Señor que yo tenga una novia, un novio, o que me eche un cigarro, o que porque el Señor no querrá que yo baile si tan divertido que es? Ay, ¿por qué el Señor no querrá? No desconfíes de las intenciones de Cristo. Cristo tiene buenas intenciones. Porque el Señor Jesucristo es un maestro que no está asalariado. Jesucristo es un maestro que no está interesado en algo de tu vida. Porque yo te digo, tú y yo, ¿qué le podemos dar? Dice el himno: ¿qué te daré, maestro? Si mi vida, que es lo más valioso que puedo tener, es nada.
Pues ¿qué te puedo dar, maestro? Y el maestro viene y dice, no, si yo no quiero nada de ti. Yo quiero darte a ti, pero tú tienes que aprender lo que yo te enseñe. La enseñanza del Señor Jesucristo es sencilla, hermano. Cada que se abran las puertas de la iglesia, ve a tu iglesia. Pero no lo aprenden, porque es que tenemos un compromiso familiar, es que tenemos... Y el Señor Jesucristo diciendo, al que ama a madre o a padre más que a mí, no es digno de mí. Es un buen maestro porque tiene buenas intenciones, por eso Él puede ser nuestro maestro. Yo le digo algo, Satanás es un mal maestro, tiene terribles intenciones para el ser humano. Quiere que se vaya al infierno y quiere destruir su vida. Y este mundo tiene muy malas intenciones para ti. Y la naturaleza pecaminosa, sus intenciones son terribles, es pecar. Lo que quiere la naturaleza pecaminosa es pecar y que peques y peques y peques. Y claro, la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo tiene buenas intenciones, no es asalariado, no es interesado, no es manipulado. El Señor Jesucristo no tiene a alguien detrás. Es Él nada más, quien quiere enseñarnos a hacer las cosas bien, a vivir esta vida bien, a hacer su voluntad, a prosperar. Por eso el Señor Jesucristo puede ser nuestro maestro. Puede ser tu maestro. Pero no me digas que Cristo es tu maestro si no haces lo que Él dice. Y no digas que Cristo es tu maestro si haces las cosas que Él no te enseñó. Y Cristo no le ha enseñado a nadie aquí a fumarse un cigarro. Nunca. Cristo no te enseñó eso. Y si lo haces, no digas que eres su discípulo. El Señor Jesucristo no nos enseñó a maldecir. El Señor Jesucristo nos enseñó a hablar bien. Amén. Entonces, si maldices, no digas que Cristo es tu maestro, porque no es cierto, eso no te ha enseñado a Él. El Señor Jesucristo no te ha enseñado a hacer las cosas desordenadamente. El Señor Jesucristo no te ha enseñado nada malo. Vamos a acabar con este punto. Cristo no te ha enseñado nada malo. Nada malo, ni a ti ni a mí. Y si hacemos cosas malas es porque se nos da la gana, es porque queremos, es porque somos responsables. Pero no andes diciendo entonces que Cristo es tu maestro. Número 6. Cristo es nuestro maestro, porque usa pastores y maestros para enseñar su palabra. Dice allá en Efesios que Él constituyó pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo puede ser nuestro maestro. Alguien dirá, pero es que yo no oigo la voz de Cristo. No, ni la vas a oír todavía. No, ni la vas a oír todavía, no. El día que mueras y en el cielo lo vas a oír. Y ese día, imagínate el día glorioso de escuchar la voz del Señor Jesucristo. Imagina eso. Pero todavía no. Ni va a venir el Señor ni te va a hablar en sueños. El Señor usó los sueños, pero ya no hay sueños. El Señor va a usar la palabra de Dios predicada o enseñada por pastores y maestros, humanos, pecadores, igual que tú. Pero lo que se te está enseñando, hermano, es la palabra de Dios. Mira, a mí no me vengas con estas cosas. A mí no me vengas con estas cosas. Es que el pastor no es ejemplo de X o Y. A mí no me vengas con esas cosas. Porque aunque yo no sea ejemplo, la palabra de Dios sigue siendo la enseñanza de Cristo. O sea, que si yo lo hago, tú lo haces, que si yo no lo hago, tú no lo haces. Y no estoy diciendo, ni estoy contradiciendo la Biblia. Y la Biblia dice que yo debería de ser ejemplo para ti. La Biblia dice que los pastores debemos de ser ejemplo de la grey. Amén. Y es una tremenda y enorme responsabilidad y una tremenda carga que hay que llevar. Eso está bien. Pero no me digas que tú no haces algo porque yo no te soy ejemplo. Porque la palabra que se está enseñando es la palabra de Cristo, de tu maestro. Pero Él usa maestros y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. El ejemplo es Cristo también, por supuesto. Pero no vengas y digas, no, es que yo quiero.
Jesucristo, Él que me pastoree. Mira, para pastorearte, y si es tu pastor, ha puesto pastores para pastorearte. En este caso yo soy tu pastor. ¿Quién es miembro de esta iglesia? Y los maestros de los niños y las maestras de los niños están enseñando la verdad del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y eso es lo que usa el Señor. Por eso es que Cristo puede ser nuestro maestro. Porque alguien diría, pues si Cristo no baja y no desciende del cielo y me enseña directamente Él a mí, no puede ser mi maestro. No, no te preocupes por eso. El Señor constituyó pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no salgas con esto. Y vuelvo a poner este ejemplo. No, yo no lo hago porque el que me lo enseñó es un hipócrita. Bueno, pero lo que te enseñó es la verdad. No, sí, lo que me enseñó es la verdad. Bueno. Mi maestro de sexto de primaria, quien me enseñó muchas cosas, entre ellas el comunismo, era un adúltero. ¿Y qué? ¿Por eso ya lo que él me enseñó está mal? No, él no es un buen ejemplo, ni está bien, y está mal, irreprobable. Pero las cosas que me enseñó de física, matemáticas, español, y todo lo que me enseñó, pues eso está bien. Tal vez tu maestro en la preparatoria o en la universidad es un mentiroso, o es corrupto, o es un drogadicto, pero lo que te enseña está bien. ¿O qué? ¿Vas a salirte de la universidad porque un maestro es hipócrita? ¿Quién hace eso? ¿Quién ha dejado la universidad porque un maestro es un hipócrita? ¿Quién? Nadie. ¿Y por qué entonces dejar la iglesia y las cosas de Dios? Porque alguien que te enseñó lo que haya sido sea un hipócrita. ¿Sabe qué es lo más duro? ¿Sabe qué es lo más difícil para aquellos que fueron salvos por el ministerio de una persona? Llegar a la iglesia y que el que los invitó no esté. O que el que los invitó el día que llegaron, pues que lo ponen en disciplina en la iglesia. Tú me invitaste a la iglesia. No, sí, pero mira, no sigas mi ejemplo, yo estoy mal, tú sigue al Señor. Eso es lo duro. Pero aún así, hermano, el Señor Jesucristo puede ser nuestro maestro. Y yo le pregunto, ¿Jesucristo es su maestro? ¿En verdad el Señor Jesucristo es su maestro? Porque Él nos ha enseñado, hermanos, muchas cosas. Bueno, pues hay que hacerlas. Cristo puede ser nuestro maestro porque lo necesitamos, porque puede serlo, porque tiene respuestas, porque es veraz, porque tiene buenas intenciones, porque tiene pastores y maestros para enseñar su verdad y muchas otras cosas. Yo te invito, hermano, en que en este día y en esta hora tú vengas al Señor y le digas: Señor, yo quiero ser tu discípulo, tú eres mi maestro, y perdóname por haber dejado de aprender, y perdóname por haber pensado que yo ya lo sé todo. Perdóname por haber sido orgulloso a la hora de aprender y de en verdad abrir mi corazón a la enseñanza, y perdóname por hacer cosas que tú no me has enseñado. Y venga y dele gloria a su maestro, si su maestro es Cristo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Vamos a orar. Vamos a orar. El piano va a empezar a tocar en cuanto empiece a tocar, hermano, y entonces el altar quedará abierto. Pero entre tanto vayamos al Señor. Padre celestial, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor es nuestro Maestro, y Él ha dejado en nuestro corazón el Espíritu Santo, para que así como Él nos enseñó, también el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y has establecido pastores y maestros para nuestra enseñanza. Pero últimamente ha sido muy difícil aprender. No solamente por distracciones, no solamente por cansancio, sino también no se ha aprendido por orgullo, por dureza de corazón, por la arrogancia, por el pecado. Pero yo te ruego para que vengamos nuevamente en humildad y clamemos al Maestro: enséñanos, Señor, enséñanos. Enséñame lo que debo de hacer, enséñame lo que está pasando, enséñame, Padre celestial.
Te lo rogamos en Cristo Jesús. Sigan orando, hermanos. En cuanto el piano empiece a tocar, el altar estará abierto. Y usted puede venir y decirle: maestro, gracias, Señor, por ser mi maestro. Usted podrá venir y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi maestro. Y eso quiere decir que usted va a aprender de los pastores y maestros que Dios le dé y le ponga y le ha puesto. Y no tienen que ser como usted quiere que sean. Enséñame, Señor. Enséñame a ser un buen hijo. Enséñame a ser un buen esposo. Enséñame a ser una buena madre. Enséñame a educar a mis hijos. Enséñame, Señor. Sé tú mi maestro. Venga y dígale al Señor. Venga y pídale perdón por haber hecho algo que el maestro no le enseñó. Venga y dígale al Señor: tú eres mi maestro. Enséñame lo que debo de hacer. El Señor tiene buenas intenciones y todos debiéramos aprender de Él. Aprender que a Él le gusta la verdad y le gusta andar en la luz. Dele gracias al Señor porque tiene un maestro que le da respuestas. ¿Tienes dudas? Él tiene respuestas. Y si algo me enamoró profundamente de mi Salvador Jesucristo, fue que Él me respondía todo lo que yo preguntaba. Y toda duda, Él me la respondió. Pero debemos de volver, hermanos, a ser discípulos humildes y sencillos que aprenden la palabra de Dios, no que la rebaten, no que la discuten, no que quieran enseñar cuando debiéramos de aprender, sino aprender en verdad y a vivir lo que se nos ha enseñado. Padre Celestial, nos acercamos a ti porque queremos que Cristo sea nuestro Maestro. Queremos ser sus discípulos y queremos aprender de Él. Hay tanto que aprender, hay tanto que saber, hay tanto que escudriñar, que esta vida no nos va a alcanzar. Así pues, pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho y que nuestro Maestro no nos ha enseñado. Pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que Cristo nos ha enseñado y no hemos hecho. Perdónanos. Pero estamos dispuestos, Señor, como todo alumno, a corregir, a enderezar, a retomar el camino, a humillarnos, a postrarnos, a guardar silencio ante la enseñanza del Maestro y vivirlo. Porque ¿de qué serviría aprender lo que tú nos quieres enseñar si no lo vivimos? Yo te ruego pues que nos levantemos de aquí dispuestos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que salgamos dispuestos a demostrar con nuestras obras nuestra fe y no hablar de que tenemos fe sin mostrar obras. Si tú nos enseñas algo, Señor, lo vamos a hacer. Tú sabes cuántas cosas aprendimos y aprendimos mal. No por mala intención, mas por ignorancia, por descuido. Cuántas cosas yo mismo enseñé mal en la iglesia, pero hay que corregir, hay que enderezar, hay que enseñar la verdad. No podemos tenerle miedo a la verdad. La verdad nos hará libres. Debemos de tenerle miedo a la mentira, a la oscuridad, a las tinieblas, pero no a la luz y a la verdad. Por eso nos presentamos ante ti pidiendo perdón, pero también acercándonos para decirte: queremos ser tus discípulos y queremos que tú seas nuestro Maestro. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Amén, hermanos. Pueden sentarse un momento, hermanos, por favor. Y enseguida quedaremos despedidos. A partir de este momento y hasta nuevo anuncio, que será en unos meses, Alfredo, Oscar y Eduardo quedan en disciplina de nuestra iglesia por fumar marihuana. Lo que sus padres vayan a hacer es cosa de sus padres, pero no quiero que vengan a las reuniones de jóvenes, no pueden venir. Los pueden saludar, pero no pueden comer con ellos, y les agradecería que no se queden a comer el día de hoy ellos. No pueden jugar con ellos, platicar con ellos, salúdenlos, ¿verdad? Si no los quieren saludar, eso es todo lo que pueden hacer con ellos, saludarles, nada más, hasta que el nuevo anuncio se les levante la disciplina. Y yo espero que la aguanten y que sepan que lo que hacen tiene consecuencias y que no pueden hacer nada a escondidas del Señor Jesucristo, y que lo que hicieron ayer en la noche salió de luz. Y los que después de los 15 años se fueron de borrachos, nada más que sepa quiénes fueron, también vamos a hacer algo. Tenemos que hacer algo. Ya lo que sus padres hagan es lo que sus padres hagan, pero lo que la iglesia va a hacer, la iglesia lo va a hacer. Eduardo, Alfredo y Oscar están en disciplina de la iglesia. Ni entre ustedes pueden platicar, ni ir a comer a la casa de ningún hermano, ni ir a la casa de ellos a comer nada. Qué vergüenza. Vamos a ponernos de pie, vamos. Y esto lo hacemos con el propósito de ayudarles. Entiendan que eso está mal y están fumándose la vida de alguien, porque a alguien mataron por sembrar eso. Además de que es pecado, además de que es un desorden, además de que se ocultan y además de que lo hicieron después de irse de unos 15 años de la iglesia. La iglesia tiene que tener orden y disciplina. ¿Amén? Amén. Vamos. Padre Celestial, de veras queremos ayudar. Si no quisiéramos ayudar, no diríamos nada. Que sigan y que lleguen a las drogas fuertes que vienen después de esto. Ayuda a sus padres, a sus madres y a nosotros a tener una disciplina como la que se debe de dar en la iglesia. Que puedan resistir los meses de disciplina que vendrán en su vida y que busquen la ayuda, Señor. Yo estoy dispuesto a aconsejarles y ayudarles. Ponemos en tus manos esto y nos vamos de aquí. Vamos a quedarnos, Señor, al compañerismo cristiano, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.